Bueno, buenos días. La verdad que la charla de Eli ha estado súper bien. Me ha dejado más preocupada de lo que estaba. Pero bueno, voy a pasar algunas diapositivas rápidas porque yo creo que ya Eli ha sido bastante clara. Bueno, nosotros vamos a hablar de actuaciones que hemos hecho en Fuerteventura con especies invasoras, exóticas, incluidas en el catálogo o no. No hemos hecho gran cosa, porque pues, el propio catálogo se aprobó hace muy poco, es reciente. Los cabildos no tenemos tampoco esa disponibilidad económica ni técnica para acatarlo, ¿no? Pero bueno, hemos ido haciendo cositas, algunas, ¿no? Paso de esto porque al final, si se fijan, la lista de la que me guié, pues para que sepan, y es lo que decía Eli, es bastante antigua, es por hacerse uno una idea de las especies que tenemos invasoras en animales, en plantas y en hongos, y en algas, en Fuerteventura. Y de ellas, pues las que están ya incluidas en el catálogo de especies exóticas invasoras, no sé, no creo que sea, vamos, no es real, eso ya está actualizado seguro y es muchísimo más, por desgracia. Ya también los impactos los dijo Eli, estos son algunos, ¿no? Impactos económicos también son muy importantes, los demás ya sabemos que afectan a los hábitats, pues una especie invasora también pues, puede afectar a las especies nativas. A veces invasora, llega un momento en que de otras islas, en esta isla puede comportarse como una invasora y lo hemos visto. Ahí está el ejemplo del Equium que decía ella, lo tenemos en las Ares, se ha retirado, me comenta Rafa que sigue siempre saliendo, ¿no? Lo tienen todavía, vamos, está controlado, pero está ahí. Y bueno, este es un ejemplo. Y bueno, y dificulta el reclutamiento de las regeneraciones de especies endémicas o nativas. Y más cosas, más impactos. Yo no me quise meter mucho en esto. ¿Qué actuaciones hemos hecho en Fuerteventura? Con la que muchísimo antes de aprobarse el catálogo, pues ya nosotros veíamos, ¿no?, la preocupación sobre todo en los espacios naturales, ya que conocíamos de especies que también decíamos, oye, pues pues en cursos que ibas, en charlas, en artículos, que te iban diciendo, pues mira, el rabo de gato, desde el 97 ya se oía del rabo del gato. Nosotros lo detectamos y desde el 97 ya estamos trabajando en ello. Ya los teníamos localizados en ciertos puntos de la isla, era en el sur. Yo me acuerdo de ver siempre una matita también saliendo de Puerto en dirección a Corralejo al lado de la carretera. Esa ya no sale porque después como ampliaron, se la cargaron. Genial. Pero bueno, a pesar de que estamos controlándolos, pues ha ido aumentando los focos, ¿no? No a lo mejor no en cantidad, no es áreas grandes, pero sí puntos de foco. Estas son las especies con las que nosotros hemos hecho algo. De manera, pues eso, allí encontramos la plantita, con los conocimientos que teníamos y los medios que teníamos, pues hemos actuado, ¿no? Con Penicetum es con la que más, que no voy a hablar nada porque después Rafa, el compañero, va a hacer una exposición un poquito más extensa de las actuaciones que han ido haciendo, los puntos y cómo han trabajado y las dificultades que han tenido y todo, ¿no? Cilindropuntia sí actuamos ya hace un tiempo, pero lo que sí nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, para yo llegar a esto, hemos tenido que mirar un montón de cosas, no llevábamos un orden ni un registro, sabíamos lo que hemos hecho, pero no lo tienes en ningún lado recogido, porque son actuaciones del día a día con los compañeros y con los capataces, los operarios, los agentes veían algo, pues venga, hay que actuar, organizar una cuadrilla y vamos a ir actuando. Con la que sabíamos bien cómo hacer las cosas es con la Penicetum, porque ya hay un protocolo establecido. Con las demás, pues mira, Cilindropuntia igual. Ya de último con Gesplan, además hemos atacado pues, en Villaverde unos pequeños ejemplares que se encontraron, en Corralejo también, en Ampuyenta también. Hay sitios, no son muchos, pero hay. Con la Puntia también, la bandera española, mañana en la excursión, en la visita de campo vamos a ver sitios y vamos a entender mejor pues, las especies que hay, la distribución que hay y las vamos a ver porque no creo que hayamos podido eliminarlas a todas. El Tajinaste también, la nicotiana con el tabaco moro, aunque no está... El tabaco moro, nosotros actuamos una vez con tabaco moro en las dunas de Corralejo, ¿no? En Parque Natural Dunas de Corralejo, porque dentro de las acciones que recogía el PRU, pues una de las medidas que ponía, o de las actuaciones que ponía, era controlar especies invasoras, ¿no? Especies foráneas. Y conseguimos un poquito de dinero y lo hicimos con Gesplan. ¿Qué pasa?
sí se eliminaron ejemplares, pero después hubo un problema. El desconocimiento y el no tener bien planificado lo que necesitabas para poder actuar allí, para llevártelo en un camión, que tenías que aparcar al margen de la carretera, ¿sabes? Eso hizo que no saliera lo bien que quisimos. Eliminamos ejemplares y demás, pero después hubo una parte que no y hubo dispersión de semillas, en fin, no es fácil. Y meterte con una especie que está tan expandida y tan bien arraigada en esta isla es complicado, es como querer meterte con las ardillas. Sin embargo, lo que dijimos, pues bueno, no vamos a poderla controlar en toda la isla, pero ya de último, en este año, la compañera Pilar y los agentes fueron a Pico de la Zarza y allí, claro, hay muchos endemismos de flora autóctona de Fuerteventura, muy valiosa, y ellos detectaron que el tabaco moro estaba llegando muy arriba, podía poner en riesgo a esas especies que sí son valiosas, ¿no? Y entonces se avisó a la gente de GESPLAN por el tema de la alerta temprana y los eliminaron. Yo no sé si los chicos sé que cada cierto tiempo los agentes van y llevan el seguimiento y nos dan aviso, ¿no? Si desde que ven que esto vuelve a salir, porque es probable, pues se vuelve otra vez a intervenir, porque sabemos que ahí sí podíamos tener resultados positivos. Con las acacias, pues si ven, tenemos, bueno, acacias hay en todos lados. Y calotropis, pues también. Pero no hemos actuado, simplemente las tenemos localizadas. No. Ya ahora veremos en esta... Bueno, esto fue una actuación que se hizo de Cilindropuntia en el Parque Natural de Corralejo. Al principio la señora, la dueña de este chalet, que está dentro del parque, está al límite, porque si se fijan ya luego esos corralejos, por ahí pasa la carretera que sale de Corralejo, pues tenía todo esto aquí, fuera. Y le venía muy bien porque, no sé, pero Lili me comentó que le había dicho la señora, cuando se lo quitamos, que por qué. Si ella tenía así aprovechamiento de eso, pues no sé si para mermeladas o lo que fuera. Y claro, se le explicó y este es el resultado, ¿no? Cada cierto tiempo se va y se eliminan pues las pequeñas plántulas que puedan ir saliendo. Esta es la... No pude... esta es la calotropis, ¿no? Esto entró por el sur. Casi todas las plantas que han entrado aquí han sido por temas de jardinamiento. Después es verdad que de último hay gente, sabemos porque hay gente que se las ha traído de una isla a otra, gente que ha comprado semillas de Penicetum por internet, gente que ha comprado plantas, Penicetum en viveros aquí, que lo han detectado los agentes. Y lo de calotropis lo que nos preocupa, primero porque no sabemos, ya el año pasado intentamos con GESPLAN organizar un plan de control y de erradicación de esta planta. Pero ellos mismos nos decían que no sabían. Estoy hablando, ¿sabes? A lo mejor de repente ahora ya está la fórmula, ¿no? Pero inicialmente la planta la veía cerca de lo que eran las carreteras, los caminos y un poquito en las barranqueras de al lado. Y llegaba, a unos años, llegaba hasta Tarajalejo, era lo más así, pero es que ya pasa de Pozo Negro, está subiendo. Está ganando territorio y es un árbol grande. De hecho, en Giniginama nosotros detectamos a un señor de estos que va de campo y miras así y ves, digo, ay, mira, están plantando aquí olivos, ay, mira, y parra. Digo, ay, y eso no es la calotropis, ¿qué era? La entrada de la finca de un señor, un montón de arbolitos de calotropis con su sistema de riego y todo. Le dije a la gente, yo chicos, vayan porque es que este hombre le costó un disgusto, pero es que yo espero que lo haya quitado, espero. Miro para Rafa porque... No, claro, tampoco, porque es desconocimiento, es que esto seguro que lo puso antes de que saliera. Es que aunque haya información, que hay un montón, no todo el mundo sabe ni de dónde ir a buscarla. Y pues nada, esto era lo que estaba hablando ya. Actuamos también en el Saladar, no solamente hemos hecho nosotros solo cosas, hemos intentado también un poco involucrar al gobierno de Canarias. Nosotros cuando detectamos todo esto siempre mandamos los informes, gobierno de Canarias, sepa usted que tiene aquí, que hay especies exóticas invasoras, a ver, díganos, ¿qué hacemos o si nos ayudan? Pero nada, ahí están. Y
Y, no, y actuamos. Bueno, Carlos Samarín estuvo también en esto con la Fundación La Caixa, la Caja Canaria, en Saladar, porque es preocupante. El Saladar está al sur de Jandía, bueno, al sur de Jandía no, al sur de la isla, está en Jandía. Es un espacio natural, un sitio de interés científico súper importante, rodeado de zonas turísticas, urbanas. Además pasó una carretera, además han ajardinado el tema de la avenida e incluso este esqueleto de cetáceo, que es una escultura que nosotros estamos, es son proyectos que nosotros tenemos de esculturas en la naturaleza. Y pusieron una especie de césped, el Penicetum clandestinum, que se mete en el Saladar. Detectamos que se mete igual que la caña, ¿no? Y después está el Penicetum por otro lado, que este viene de los jardines que tienen los hoteles aquí en el sur. Este también hemos detectado, no son muchos ejemplares, bueno, unos cuantos. Inicialmente había de esto, me acuerdo que era la salida de Morrojable hacia el norte, al lado de ¿cómo se llama? El Hotel Club Aldiana era. ¿Es ese? Ay, perdón, pues ya lo dije. Pero no, no es del hotel, era al lado, era en la carretera. Yo no estoy diciendo los hoteles, era en la carretera. Lo que pasa es que ahora ya ha llegado al sitio de interés científico aquí, en la playita. Y el césped pues está todo al margen del Saladar, las cañas. Bueno, intentamos intervenir aquí. Al final es complicado, es muy complicado porque sigues teniendo el césped en la avenida, siguen regando, a veces riegan más el Saladar que el jardín, la semilla llega, más el viento, más después aquí hay guasintones, hay un montón de especies que si las ven aquí atrás, pues todas esas. Se intentó de intervenir en las que se podía, por lo menos también, y se hicieron pequeños ensayos también para el cañizo, se puso una tela de plástica, ¿no? Pero los rizomas salen por todos lados. Al final la intervención vimos que no era la adecuada, decidimos dejar lo que hay porque es que si no era peor. Y ahí estamos, a ver cómo lo hacemos. Lo del pico de la zarza lo dije, imagínense, es que aquí en el Saladar, cuando se inunda, pues la impresión que tú tienes del Saladar es a veces que no es un Saladar, con las especies que hay. No son muchas, pero justo están en la zona del margen y tiene su impacto. También hemos hecho pequeñas actuaciones con fauna. Ya en el 2008, por la preocupación que también nos transmitía una de las componentes de Departamento de Especies Invasoras en Life Arico, nos decía que en el Saladar, además de las cotorras y todo eso, había bulbul y miná. Esos son de escapes que ha habido, porque antes había un hotel allí que tenía, o se escaparía de alguien, da igual, tenía una especie de minso. Y además a ellos se les había escapado ibis, hay aves, muchas aves en ese Saladar. Había también las grullas, que ya no están. Y la cotorra es preocupante porque del miná logramos un dinerito y porque nos sirvió también de experiencia para saber si funcionaba, para tener contactos de personas que a la hora de tú decir vamos a acatar esto y vamos a planificarlo bien, pues ya también conoce si funciona la gente que se está dedicando a esto o no. Y sí, funcionó. Cogió 21 ejemplares de miná, nos los entregó y actuó además en el sitio de interés científico en La Lajita. Y creo que en Costa Calma, eso es que no me acuerdo muy bien porque fue, pero no sé si los cogió, si los pudo ahí capturar. Sigue habiendo miná, sigue habiendo bulbul, cotorras hay un montón, y conejos y de todo. Y hasta los cuervos van a comer porque la gente encima, por muy desgracia, en los sitios que están cerca, o miradores, o paseos, o cerca de zonas urbanas o turísticas, tiene la gente el mal hábito de ir a darle a comer a los animales. Qué pena me da, ahí pobrecitos, ¿sabes? Y al final te ves ahí todos los animales comiendo y cuando te vas y se van esos, los que irán, ratas, gatos y de todo. Entonces hay que hacer mucha, no solo concienciación en los ciudadanos que vivimos, sino de los que vienen, o de los que vienen por un tiempito, a ver si les gusta y se quedan, pero después también se van y así. Estamos en un sitio turístico, llega mucha gente de fuera y tienen un papel muy importante, tanto para ayudar a conservar y a mantener, pero también para respetar, porque es que si no, es un problema muy grande. Bueno, hubo una época cuando la crisis
Antes de la crisis todo el mundo tenía animales más raros que para qué. Iguanas, camaleones, pero además iban por la calle con ellos y todo. Serpientes, culebras, arañas, tarántulas, yo qué sé. Pues en el 2000, cuando se declaró la crisis, yo me acuerdo que fue la vez que más iguanas cogimos. Iguanas, tortugas moras cogemos a cada momento. Y también nos hemos encontrado animales de otras islas. Lagarto canarión, unos cuantos. De hecho, tenemos localizadas 3 pequeños focos de poblaciones de lagarto están controladas, una en Barranco de la Torre, otra en Gran Tarajal y otra en Corralejo, que esta es reciente, de hace unos años, y esto ha venido con plantas. Bueno, los del sur a lo mejor tomateros, la época de los tomateros, la mercancía que se traía y demás, pero la de Corralejo sabemos que es por el vivero, el material que traen, porque hay un vivero allí. Y no se mueven de allí, pero... Y bueno, después voy a plantear yo una cosa, no me voy a enrollar mucho, porque si no le quito tiempo a Rafa. Claro, nosotros hacíamos un montón de actuaciones, pero no le llevamos ese seguimiento que estábamos ayer hablando en el taller, que es bueno tenerlo porque te sirve para valorar lo que tú has hecho, para evaluar, para planificar, tener ideas, para corregir cosas, ¿no? Entonces, a raíz del año pasado, aunque ya de antes los vigilantes, los operarios de medio ambiente, siempre realizaban fichas de incidencia, se hizo como una especie de ficha de incidencia, pero para el control de exóticas. Se ve fatal, lo siento, yo no pude... ahí recogen los datos, recogen pues la fecha en la que actuaron, la zona, los UTM, la especie que ven, o especies, o qué es lo que ven. Porque esto sirve para un poco organizarnos nosotros también. Luego se va con los agentes, se confirma, o con el técnico, y se organiza, si se puede, la eliminación de lo que, si sabemos, primero que nada, pues si no, lo mejor es tenerla localizada para ver cómo después. Pues también lo mismo, lo que decíamos, pues que otras actuaciones, siempre intentamos de dar a conocer a la gente qué es lo que estamos haciendo y cómo pueden ellos ayudar, pues a través de anuncios en la prensa, o un reportaje, o una entrevista, unas recomendaciones, manual de buenas prácticas, la señalización que hemos puesto en el Saladar, para que nos la pidió el propio ayuntamiento, para que no le den de comer a los animales. A la gente no le gustaba, pero bueno, yo creo que funciona. Sacamos un manual como una especie de folletito, que además lo tenemos, como estamos con la idea de no ser tan consumidores de papel, cada vez hacemos menos publicaciones y lo que hacemos es colgarlos en las páginas web, en los medios de comunicación, pues Facebook, todas estas cosas, ¿no? Para que la gente, que una de las cosas que yo haría, siempre lo digo, yo en el aeropuerto, yo es que directamente esto lo tendría en el aeropuerto, en las pantallitas cuando están esperando las maletas, porque es necesario. Cuando el rabo de gato, los chicos tuvieron una idea muy buena y los técnicos, sacar un pequeño panfletito que servía para informar, porque claro, el rabo de gato está en zonas, vamos, hay una urbanización que está llena de rabos de gato. ¿Cómo llegas a la gente? Si además detectas que además tienen los jardines, que encima son extranjeros, que no te entienden, pues pides la colaboración del ayuntamiento, un montón, la verdad es que se movieron un montón, pero además hicieron este panfleto para aquella gente que no estaba en sus casas y más, buzoneo, y funcionó y la gente colabora. Y después, claro, el seguimiento constante, ¿no? Recursos que tenemos, por hacerse una idea, pues, los humanos lo que tenemos, los técnicos agentes y el personal de servicio especializado, capataces, operarios, oficiales, materiales, pues lo que todo el mundo, nada especial, lo que tenemos, lo que tiene la consejería, o propio cabildo, porque a veces también. Las instalaciones, pues las que hay, por ejemplo, con el penicetum se hace todo y la eliminación se lleva, lo que es el material incautado, se lleva al complejo ambiental de Zurita. Ya está además coordinado con no digo más, que se lo quito yo a Rafa. Y económicos, pues verdaderamente no tenemos una partida vinculada a control de especies exóticas. Tenemos una partida que dice control de impactos en el medio ambiente. Impactos hay no solamente con especies exóticas invasoras, con lo cual nos quedamos. Y propuestas de mejoras, yo acabo rápido, inventario actualizado de especies invasoras es importante y necesario, un diagnóstico de la especie, un mapa de localización y el diagnóstico de las especies en Fuerteventura, de las invasoras, estrategias o directrices que marquen las prioridades de actuación, la planificación. Para poder planificar tienes que tener unas estrategias, algo, no sé. Establecer protocolos de actuación para cada especie invasora. Yo sé que es mucho pedir, pero es necesario. Es importante la formación
y la información de los agentes actores y de la población en general. Campañas de concienciación siempre se hacen, pero siempre son necesarias. Es importante tener en cuenta el voluntariado, hacer un seguimiento de la actuación, evaluación, valoración, es lo que te va a ayudar para tú poder seguir planificando, corrigiendo y trabajando. Y vigilancia y control de los focos de entrada, porque ahora ya verán con lo que cuenta Rafa que es importante, muy importante. Y yo esta parte mía la termino. Ahora los dejo con Rafa. Una pequeña introducción, aunque todo el mundo, si sabe un poco de invasoras, tenga claro que esta planta, los motivos por qué es tan peligrosa. La planta desde semilla hasta que es capaz de reproducirse, en 3 meses lo consigue. Puede generar una cantidad de semillas ingente. Tiene una facilidad de dispersión tanto por viento, por agua, vehículos, personas, etcétera. Internet. Posee una germinación continua durante todo el año y la planta puede vivir casi 20 años. La capacidad germinativa de la semilla, que es una cosa asombrosa, cuando yo empecé a conocer esta planta me pareció una barbaridad, dura 6 años desde que la semilla es madura hasta que pierde la capacidad de germinar. Rebrota fácilmente a partir de fragmentos de raíz, es decir, puedes arrancar la planta, pero si queda un trocito de raíz, esa vuelve a salir. Y es resistente a todo, a las cabras, a los cortes, al pisoteo, al fuego, a muchos herbicidas. Voy un poco rápido porque si no, no llegamos Morrojable, pues tenemos que ir por toda la isla. Vamos a ver, las directrices de cómo se actúa con esta planta, desde Cabildo de Fuerteventura, está en la orden que sacó la consejería, y básicamente es hacer un análisis inicial de la zona que vamos a tratar, del personal que se va a ocupar, darle una pequeña formación para el tema de que intentas erradicar la planta, pero lo que hace es dispersarla, como pasó con el picudo rojo en Gran Canaria, que llevaron toda la planta por toda la ciudad. Luego hacer un seguimiento de la actuación cuando se está actuando en la zona, porque muchas veces el trabajador o los compañeros que por cansancio o lo que sea se descuiden y entonces la espiga se vuela y muchas cosas, ¿no? Y luego hacer una ficha donde se evalúe pues, la zona donde se actúa, las coordenadas, la superficie afectada, la fecha, el volumen, todos los datos posibles con fotos antes, después. Y bueno, y ya la técnica de trabajo es relativamente sencilla, pero se intenta que hacer la parte más complicada sería la eliminación de la parte floral, de las inflorescencias, que tiene una cantidad de semillas que hay que estar ahí, sobre todo cuando está muy madura, porque cuando tiene un colorcito violáceo no se suelen soltar, pero cuando está marroncita hay que tener mucho cuidado con ella, ¿no? Luego nosotros lo metemos en doble bolsa y luego las partes de la planta, ¿no? Cuando se arranca, una vez que tenemos la semilla, se recogen las espigas, se recoge la semilla que hay en el suelo, que eso también es otra historia, que hay que estar ahí porque en la base de la planta suele haber una cama de semillas así. Y entonces muchas veces se recoge con pala, lo que pasa es que lo ideal sería una aspiradora industrial, que lo hay, que tampoco es cara, y entonces sería lo ideal, pero bueno, siempre estamos con un cepillo y una pala. Y luego, finalmente, una vez que se desentierra la planta y las raíces, porque hasta para un fragmento de raíz vuelve a salir, todo en doble bolsa, se elimina en vertedero en presencia de los agentes, porque muchas veces uno da por hecho de que todo el mundo cumple con su trabajo, pero por lo que fuere, vamos a no hablar negativamente, pues resulta que tú le das unas pautas de trabajo y te llega el que está en el vertedero y te planta la pala del tractor encima y lo que te hace es, te vuela toda la semilla. Esto es un poco un croquis de las localizaciones que hay en Fuerteventura que hemos tenido, en donde aparece una chincheta es una localización puntual. Y donde tenemos los rojos donde se ha expandido. Aquí yo creo que desde el 97, 95, 97, cuando se empezaron a ver las primeras citas de la planta, se actuó y entonces estaríamos en la parte de la gráfica, si es exponencial, en que a poco esfuerzo, o sea, con pocas plantas, poco esfuerzo. Si sube la gráfica, con muchas plantas, muchísimo esfuerzo. Entonces, nosotros creo que cogimos la planta en esa parte de la gráfica y aparte que el clima nos la ayuda. Esta es la parte norte de Fuerteventura, a ver si funciona el puntero. Vale. Aquí es curioso porque inicialmente el primer punto en la zona norte fue en la calle El Médano, en Corralejo, y no sabíamos de dónde había sido el origen de ese foco. Lo que se hizo fue, se erradicó y se controló, pero luego
se localizó otro foco aquí de un compañero del Cabildo, donde había un jardín, una serie de plantas, ¿no? Entonces se habló con la persona, un ciudadano italiano, y nos comentó que se lo había vendido un vivero. Pues nada, fuimos al vivero, efectivamente tenía Penicetum, se le incautó, desconocía que la planta era tan peligrosa y nos facilitó los teléfonos y las ubicaciones de personas a las que se le había vendido. Aquí tenemos un ciudadano belga que tenía un jardín espectacular, pero espectacular. Cuando le pones riego a la planta es una pasada. Y luego también había en un restaurante y en Vallebrón. Esta es la zona de Corralejo donde inicialmente se localizó un foco, se radicó. Este es el ciudadano italiano donde se tenían el jardín, está muy próximo al espacio natural, incluso en estos 3 casos se irradió fuera de la zona de jardinamiento, de las calles adyacentes. Esto fue en 2015 y a día de hoy seguimos arrancando. Este es el jardín del ciudadano italiano, el que inicialmente se localizó por un aviso de un compañero que tenía la formación, trabaja en el vivero y por lo tanto la pudo identificar. Este es el jardín del ciudadano belga, que tenía todo el jardín lleno, era una cosa asombrosa. Y aparte lo podaba y las semillas las tiraba en el muro de al lado, que era una paz, era una cosa así, que ahora verás el truco que hicimos. Al final este señor decía que se había gastado el dinero y que ¿qué hacía? Pues se había gastado un dinero. Lo que hicimos fue, le dimos plantas endémicas de la isla, guaidiles, tajinaste, y bueno, muy bien. Al final colaboró un compañero cortando con las tijeras las semillas, inicialmente, personal del vivero que colaboró en la extracción, y esto es lo que no está en buenas prácticas, pero funcionó, porque si es una zona ventosa y levantamos la semilla, pues lo que hacemos es dispersarla. La idea fue mojarlo, poner un plástico negro, sellarle todos los bordes, al mojarlo el plástico negro con el calor fermenta las semillas y las elimina. Entonces lo vigilamos y no se nos fue. Esto a día de hoy no ha salido nunca, no ha salido ninguna del 95, estamos en el 98, bueno, todavía en 3 años. Este es un caso curioso, también cerca de esta urbanización, que en medio de una rotonda, pues cuando estamos haciendo labor de seguimiento en una planta, pero además en el centro. Entonces fuimos y cuando la vimos tenía un tutor y la arrancamos y tenía restos como que hubiera plantado en vivero o en maceta. Y esto, una vez que investigamos, era una señora que la había comprado por internet. Y estaba plantando, porque como en la rotonda no había nada, pues ella quería jardinar. Y así en zonas de la urbanización donde se localizaron plantas y, bueno, la señora colaboró. Esto es en Vallebrón, donde el vivero le había vendido en unas plantas, unos, creo que eran galeses. Y, bueno, nos dieron las plantas, se le incautaron y muy bien. Voy un poco rápido porque si no, no llego. Esta es la parte central de Fuerteventura y aquí tenemos varias circunstancias. Bueno, vamos a ver. La parte, digamos, este punto lleva desde los años 97, donde se ha intentado arraigar la especie y no hay manera. Estamos encima de ella, a día de hoy seguimos arrancando en chalés, en bordes de carretera, etc. Aquí también tenemos un foco pequeño, en la carretera de circunvalación de puertos, en la asomada son zonas puntuales, pero bueno, ahí están. Hemos estado de forma habitual, cuando tu tránsito de servicio es por esa zona, pues lo que hace es siempre estar vigilando. Aquí tenemos una zona puntual que se localizó una planta, se arrancó y se radicó. Aquí tenemos un foco que lleva unos 15 años, que también se lo vendió un vivero, pero que no es el vivero este del norte, es otro vivero del sur. Y aquí tenemos un pequeño foco que es el más reciente, y bueno, es un ancho de carretera de aquí a aquí, pero tenía un ancho potente y se ha radicado, hay que hacer el seguimiento. Pasamos. Este es un foco que está del año, este es de 2017, principio de 2017, que se ha radicado, hay que controlarlo y se expande de la parte alta de la carretera, en la trasera del aeropuerto, a la parte baja. Esto es de hace prácticamente menos de un mes, donde no hay nada, pero claro, si te fijas siempre hay una plantita, que esa plantita si la dejas pasar, a la vuelta de 6 meses tienes un sembrado. Esta es la zona un puntual de la circunvalación de puertos y aquí, bueno, perdón, aquí detrás está la oficina nuestra, o sea que es una zona de paso y si un poco estás al loro, siempre, pues lo bueno es cogerla a tiempo. Esta es una zona que parece que no hay nada, lleva más de 10 años la planta asentada en esta zona, se lo vendió un vivero del sur y en este caso parece que no hay nada, pero si vas con ojo, aquí hay una plantita de Penicetum.
Y es lo que pasa, que si tú dejas de pasar, a los 6 meses tienes esto lleno. Es el tema de la peligrosidad de la planta, la explicación inicial. Esto es un caso de una planta que estaba en un jardín que, como está tan llena de agua, pues yo creo que las inflorescencias estaban caídas. Aquí la persona, una ciudadana extranjera, se ofreció a colaborar y que dentro de su terreno ella lo erradicaba y tal. Esto fue el año pasado, pues viendo esta foto, mirando archivos, nos dimos cuenta de que hacía tiempo que no pasamos. Fuimos y claro, dentro de su terreno, genial, pero fuera de su terreno ya estaba todo sembrado. O sea, ella cumplió su palabra. Luego, quería mencionar un dato de que también no hay fotos, pero se nos ha dado un caso de una persona que la trajo de Tenerife, porque le gustaba mucho, y se la trajo de Tenerife. Bueno, es otra forma de propagación. Aquí tenemos la parte sur de Fuerteventura, donde hay zonas históricas que se lleva desde el año 97 trabajando aquí y no las erradicamos, que a lo mejor no son poblaciones potentes como en Tenerife o en Gran Canaria, pero sí son zonas que si tú no dejas de ir, te vuelves a la parte de la gráfica arriba, que tienes que emplear 800 trabajadores para 800... Vale. Bueno, pues aquí tenemos una zona que son... Ay, perdón. Zonas puntuales. Aquí tenemos el barranco de Tarajalejo, que es una zona que sí se lleva más de 10 años y siguen habiendo, pero ahora es nivel puntual. Lo único es el seguimiento, lo fundamental, aparte del trabajo inicial de jockey, es el seguimiento. Sin el seguimiento, el resto no sirve para nada. Tenemos una zona, esto es otro foco caliente, la urbanización Puerto Azul en Tarajalejo, que también llevamos un montón de años aquí, los vecinos colaboran, se repartió publicidad, nos llaman a veces porque tienen los teléfonos. Y luego aquí tenemos otros 2 focos puntuales que aquí la carretera nueva ya destrozó esta zona, o sea que genial. Y ahora tenemos la zona sur, unas instalaciones turísticas cerca de Saladar, cerca de Morrojable y cerca del Pico La Zarza. Esta diapo sería, la ponemos a colación de que en una zona urbana lo que no se entiende es como el ayuntamiento no tiene formación para avisarnos, que tengas un compañero que vive en la zona y que sea el que avise. Y luego, esto se ha reproducido, pues llevamos 2 años con este tema. Entonces, esto lo que está claro es que el ayuntamiento se tiene que implicar. Vale, pues, me da tiempo. La urbanización Puerto Azul. Aquí tenemos un foco de Pericetum que lleva, pues eso, desde el año 97. Se ha actuado en toda la urbanización. Y el tema del seguimiento, hay personas que lo tenían dentro de la casa, que el vecino nos lo dijo en confidencialidad. Total, que hemos actuado, pero muchísimas anécdotas con respecto a aquí, porque al final entras en confianza con los vecinos y, bueno, te avisan, te llaman, te dicen. Este es el típico Pericetum que te sueles ver a lo largo de la carretera, la típica planta que está ahí y como la dejes pasar, porque fíjate, esto ya está asemillado, ya está el color marroncito, este tiene un poco el color inmaduro que es más violáceo, pero esta ya ha volado y si tiene tal capacidad de germinación y es tan peligrosa, pues tenemos que estar pendientes. Esta es la urbanización Puerto Azul, lo que habíamos hablado, esto es del año 2012, una nota de régimen interior que hicimos con respecto a la población en esta zona, que ya habían compañeros que habían hecho trabajos aquí avisando de que esto teníamos que erradicarlo porque se nos podía ir mucho más de las manos de lo que había. Otra zona de la urbanización, esto es una zona donde vemos que casualmente está muy focalizado en los bordes de la carretera, también se extiende un poco hacia los lados, pero principalmente aquí se actuó y más o menos se erradicó. Lo que pasa es que el seguimiento, porque los bordes de las raíces vuelven a salir. Y al final aquí hemos echado lejía, sal, hemos hecho 20.000 intentos y no la mata, no la mata. Herbicida, algún tipo de herbicida que hemos utilizado nosotros. Otra zona de urbanización antes de actuar, después de actuar. Aquí vemos a los compañeros recogiendo con doble bolsa. Lo que hablaba antes del tema de la aspiradora, porque las palas se rompieron y evidentemente es ineficaz. Sí que recogen la mayor parte de la semilla, pero a mi entender es ineficaz. Esto es una planta que tenía una señora en un jardín y casualmente estuvimos yendo más de un mes a hablar con ella, le dejamos folletos y no dábamos con ella. Al final, ¿qué pasó? Fuimos un fin de semana que trabajamos y resulta que tenía el mismo horario de trabajo que nosotros. Entonces, no había manera de dar con ella. Pero al final lo conseguimos, se radicó y bueno, ya pasamos de la zona de Tarajalejo, vamos a la zona sur.
La problemática de esta zona es que tiene el Saladar aquí, espacio natural protegido, sitio de interés científico, y a 6 kilómetros está el Pico de la Zarza. Pues aquí también se lleva desde el año 90 y pico trabajando. Tenemos en el borde de un acantilado aquí, tenemos una población bastante importante que se va controlando, pero resurge. Bueno, vamos a ver. Es esta zona. En esta zona resurge y aparte tiene una problemática de tiene tuno indio aquí, porque lo pusieron los dueños del hotel para que la gente no entrara a robar. Pero claro, vete a arrancar Penicetum allí. Y aparte se caen piedras a la zona de playa y es un poco complicado de trabajar aquí, pero se radica y luego se ha llegado al acuerdo con el personal de jardinería y cuando se radica, quien se lleva la semilla somos nosotros. En cualquier sitio, el acuerdo que siempre se hace es que la semilla es competencia del Cabildo. Nosotros recogemos la semilla y nos encargamos de eliminarla. Ahora tenemos una parte de una instalación hotelera donde también era un risco, aquí, que tardó mucho y a día de hoy se sigue sacando en estos lugares desde el año 97. Evidentemente arrancamos cosas puntuales, pero como es decir, 4 meses ya tiene una extensión de Penicetum. En la zona de risco aquí tenemos calotrópica, que también se da aquí, y en la zona de risco era esto aquí, que hay 5 metros de caída, el hotel contrató a escaladores, se sacó, el personal del Cabildo estuvo presente, se retiró todas las semillas y bueno, seguimos estando ahí, pero es un punto caliente. Este es el Penicetum en aquella época. Esta es la parte baja de la zona esa que hay, donde estaba la había mostrado antes, y esta diapo la puse porque aquí tenemos calotrópico, tenemos quicuyo, Penicetum clandestino, tenemos la Mairena brevifolia, creo que esta es la bomba Fuerteventura, pues yo creo que la que como es discreta, no se va de fiesta, no es tan llamativa como el Penicetum, pues esta está, pero en toda Fuerteventura. Esta es la Casiodorina gilesi, creo que no está en el catálogo de invasoras, pero también se le ve el potencial invasor y bueno, aquí está. Ahora vamos a esta zona del Saladar, donde también hay plantas y lo que parece obvio que se ha producido una dispersión eólica de las semillas desde el norte hacia el sur, porque hacia el otro lado no se ha visto, ¿no? También, como el alicio viene así, pues sería hacia el este o hacia el sur. Aquí tenemos Penicetum en el Saladar, sitio de interés científico, que el Saladar está acopado, está como acosado por el quicuyo de los jardines, por la calotrópica, por otra planta, no sabemos cuál es, de Cabo Verde, como una acacia, que va creciendo. Tenemos más Penicetum en el Saladar. Y luego ya nos queda en la zona del sur. Tenemos el Saladar, que está presionado por las especies invasoras. Tenemos el Pico de la Zarza, la zona de la joya de la corona en Fuerteventura, que aquí hay el potencial de biodiversidad, se ve amenazado, que hay como 8 especies endémicas, hay moluscos, caracoles como 6 especies, hay arañas, hay escarabajos, y teniendo presente a la consejera del Gobierno de Canarias, yo le solicitaría que a ver si se puede hacer aquí algún proyecto live de vallado para que las cabras, porque esto de estar luchando contra las cabras, cuando hay una repoblación y te ves que una cabra, que es un animal, es capaz de destruir un trabajo de muchos años, pues sería de agradecer. Aquí tenemos en la zona sur de Fuerteventura, en Morrojable, en un risco, en donde también se ha dado una población de Penicetum y bueno, se ha erradicado, es difícil de trabajar aquí porque es peligroso y bueno, simplemente ya quedaría la eliminación del Penicetum una vez que se saca, pues es en vertedero, se pone en doble bolsa, se contacta con el gerente del vertedero para que nos diga una zona donde no se va a mover y simplemente el tractorista hay que vigilarlo para que no expanda la semilla, se tapa y bueno, se finaliza la actuación. Muchas gracias.